Bien, ¿hasta ahora van entendiendo un poquito más? Sí, profe, a poquito. Sí, profe. Buenísimo. Algo, profe. Bien. Entonces, vamos a tener que, ven que a veces algunas cuestiones necesitan un tiempo de asentamiento, porque son temas bastante complejos de agarrar enseguida. Bien, entonces vamos a tener que la mínima parte de estas biomoléculas son los monómeros. Cada tipo de biomolécula va a tener un determinado tipo de monómero. Entonces, nos dice que es una molécula de pequeña masa molecular que se puede mantener unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos generalmente covalentes. Forman macromoléculas llamadas polímeros. Entonces, tenemos ese bloquecito de construcción. La primera parte de lo que va a conformar una gran biomolécula que puede ser un polímero. Por ejemplo, el monómero de las proteínas va a ser los aminoácidos. Los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos y de los glúcidos o de los hidratos de carbono van a ser los monosacáridos. Estos no son todos iguales entre sí. Hay monómeros que pueden ser diferentes entre sí, por más que formen después proteínas. Por ejemplo, eh, tenemos 20 tipos de aminoácidos. O tenemos varios tipos de monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, la lactosa, la fructuosa. Tenemos varios tipos de monosacáridos que van a conformar estos hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono su uso principal es de reserva energética, aunque pueden formar estructuras, por ejemplo, en la membrana celular. Pueden estar asociados también a proteínas o a lípidos. Entonces, pero cuando estamos hablando simplemente de hidratos de carbono, se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, mono hace referencia a uno. Esperen que anoto. Mono hace referencia a uno. Los di hace referencia a dos. Y poli hace referencia a muchos. Entonces, mono hace referencia a uno, di a dos y polisacárido a muchos. Entonces, monosacárido significa que va a estar conformado por solamente un monómero. Un disacárido va a estar formado por dos monómeros y un polisacárido va a estar formado por muchos monómeros. Bien, entonces, los monosacáridos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales fuentes de energía en la mayoría de los organismos. O sea, a partir de ellos, en la respiración, podemos obtener energía y obtenemos como desecho de esa transformación el CO2. ¿Les suena esto el dióxido de carbono? Sí, profe, el sistema respiratorio. Sí. ¿De dónde sale ese dióxido de carbono que nosotros expiramos?
de las células. ¿Qué les parece? Energía, ¿no? Que disfrutamos. Juan, ¿hablaste? Sí, digo, es energía que tenemos, energía sale de las células. Ay, no te escucho bien. A ver si no, no digo, ¿se escucha? Sí, Es de las células puede ser, sí. la energía que Y sacamos. claro, exactamente. Ese dióxido de carbono que nosotros estamos nombrando en el respiratorio, que lo nombramos en el respiratorio, que está circundando y llega a los pulmones y puede ser liberado, surge precisamente de la respiración celular y permite que este azúcar, este monómero, normalmente la glucosa puede ser fructosa, puede ser algún tipo de proteína, algún tipo de aminoácido que puede ser glucogénico, eh, al ser, o sea, al pasar por la mitocondria y sufrir la respiración celular, queda reducido al dióxido de carbono y nosotros podemos extraer de esas uniones químicas la energía que nos permite mantenernos vivos. Esa energía permite hacer otro tipo de reacciones que nosotros utilizamos para seguir viviendo. Entonces, ese dióxido de carbono surge de el rompimiento de estos monosacáridos. Normalmente, no siempre. Pueden ser producto de algún triglicérido, algún cuerpo cetónico. La glucosa es la principal fuente de energía de todas las células vivas. Casi el 60% de la energía de las células se almacena en moléculas de glucosa. La molécula de glucosa es la asociación de moléculas de glucosa, dependiendo si es un animal o si es un vegetal, vamos a tener que si es un animal es el glucógeno y si es un vegetal es el almidón. Bien. ¿Ahí estamos? O sea, van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, monosacáridos. Por eso se llaman hidratos de carbono, porque tenemos hidrógeno, oxígeno y carbono. Bien, ¿qué son estos? ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué es esa C? ¿Qué es esa O? ¿Qué son esas líneas? Son las uniones, profe. Exactamente. ¿Y por qué les parece? ¿Por qué hay unas que están más fuertes que otras? Están compartiendo los electrones. Sí, todos están compartiendo los electrones. Hay algunos dibujos que les va a parecer así simple, y hay otros que están reforzados. ¿Qué significa esto? Significa que están compartiendo capaz que Doble enlace. doble enlace. Entonces están compartiendo más de un electrón. Pero bueno, acá tenemos la molécula de glucosa, que las uniones entre los carbonos va a estar va a estar hecha en forma circular. Ven que el carbono se puede unir con hasta 4 veces. Con un carbono de acá, o sea, está compartiendo 2 electrones de este lado. O sea, vamos a tener el electrón de él y el electrón que comparte el otro. Entonces, lo va a compartir. De este lado tenemos otro más. El hidrógeno está poniendo su electrón, este va a estar compartiendo otro. El oxígeno va a estar compartiendo uno. Y acá el carbono va a estar poniendo otro, entonces, perdón.
va a estar compartiendo también. Al oxígeno le va a faltar, entonces va a compartir con este hidrógeno. Estos que aparecen así también tienen uniones covalentes, pero se reduce como comodidad, pero sigue habiendo uniones covalentes. No están reflejadas en estas líneas, pero sigue habiendo uniones covalentes. Por ejemplo, acá también están compartiendo un electrón y un electrón. Estos son simples, ¿ven? Son simples en realidad. Entonces, este carbono, al prestarle uno y tener otro de este, tiene otro del otro carbono, tiene uno del oxígeno, tiene uno de este carbono, entonces va a tener 8 en su última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, profe. Bien, entonces vamos a tener los disacáridos, que van a estar formados por 2 monosacáridos. ¿En dónde encontramos los disacáridos? Bueno, en el azúcar de mesa, que se llama sacarosa, que va a estar formada por un monómero de glucosa y uno de fructosa. La lactosa, el azúcar de la leche, va a estar formada por glucosa más galactosa. Estos son disacáridos que pueden estar libres en cualquier producto que nosotros consumimos. Por ejemplo, acá vamos a tener uniones. ¿Ven que acá ni siquiera aparecen los carbonos? Esto no es porque no están, es porque se obvian. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, y acá hay otro carbono. Llega un punto que es tan obvio que están unidos por carbono que se obvian. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, vamos a tener una molécula de glucosa y uno de fructosa, y esto va a darnos, por ejemplo, el dímero de sacarosa. Bueno, después tenemos los polisacáridos, que van a estar formados por muchos monosacáridos, y normalmente se encuentran de esa forma porque son la reserva de algún ser vivo, ¿no? Por ejemplo, cuando vos te comes unos fideos, está lleno de almidón. Y esa era la forma de reserva del grano de trigo, de la planta de trigo. Entonces, esa era una forma en que esa planta reservaba eso para la semilla, para su progenie, digamos. Entonces, vemos, la forma más importante es la reserva más importante. La reserva más importante de azúcar en los animales es el glucógeno. O sea, está formado por muchas glucosas unidas. Vamos a tener que, van a tener diferentes formas de unirse. Por ejemplo, el glucógeno, estas glucosas, estos monómeros de glucosa se van a unir de esta forma, formando como o sea, ocupa bastante lugar el glucógeno en las células. Una de las reservas más importantes que tenemos de glucógeno es en las células musculares y en el hígado. El hígado va a ser el que va a reservar
el glucógeno, que puede después ser liberado. Después el resto, el que está en las células musculares, no puede ser liberado a la sangre. Esto es lo que va a regular, por ejemplo, el glucógeno y la insulina, o sea, que se guarde el azúcar que está en sangre o que se libere. Bien. Entonces tenemos las proteínas también, que son polímeros, ¿no? De los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes a partir de los cuales se forman las proteínas. La unión entre aminoácidos se llama unión peptídica. De los 20 aminoácidos necesarios para la construcción de proteínas del organismo, 9 de ellos deben ser incorporados en la dieta y son llamados esenciales. Después, nosotros tenemos la capacidad de transformar algunos aminoácidos en otros. Las proteínas cuentan con importantísimas funciones, tanto estructurales como funcionales para la célula. Bien. Una proteína es un compuesto orgánico formado de una o más cadenas de aminoácidos. Un aminoácido es un pequeño compuesto orgánico que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, el ácido, y uno o más átomos llamados en conjunto grupo R, o sea, dependiendo del tipo de aminoácido que nosotros estamos haciendo referencia, va a ser el grupo R que va a tener. Y eso lo va a definir. Por ejemplo, acá tenemos la valina que va a tener este grupo. Pero todos los aminoácidos en general van a compartir esta disposición. Van a tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo es el ácido. Entonces, aminoácido. Por eso se llaman aminoácidos. Porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo que va a ser el ácido. Acá podemos ver que además de el átomo de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, está también el átomo de nitrógeno asociado a este carbono inicial. Ven que también van a compartir las uniones covalentes. Bien. Bueno, estaba contestando el chat. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos este carbono, va a estar unido al hidrógeno, al otro carbono, a este grupo que es el R, que no es un elemento, sino que dependiendo del tipo de aminoácido, acuérdense que tenemos 20 tipos de aminoácidos, va a diferir el tipo de componentes que van a estar unidos a este carbono principal. Entonces vamos a tener 2 acá. Entonces acá tenemos 2, 2, 2, 8 electrones en la última órbita. Acá tenemos una unión doble con el oxígeno. Entonces tenemos 2 acá y compartimos 2 electrones acá, 2 electrones acá. Entonces tenemos 8 electrones en la última órbita. Bien. Entonces todos contentos. Por ejemplo, el hidrógeno acá comparte 2, tiene 2 electrones en la última órbita, chocho de la vida. Bien. Bueno, las proteínas contienen varios niveles de organización de su estructura. Puede ser primaria, que es una línea, secundaria, que se va plegando, terciaria, que va a tener una estructura tridimensional, y cuaternaria, que no se da en todos los casos. Bien, entonces, la estructura primaria corresponde a la cantidad y secuencia de aminoácidos que existirá dentro de una proteína. O sea, vamos a tener que, por ejemplo, cuando estamos generando en un ribosoma una proteína así, vamos a tener que van a disponerse estos aminoácidos uno al lado del otro y va a ser una estructura casi lineal. Bien. Después, en una estructura secundaria,
se pliega. Puede ser una lámina, puede ser un canal. Estas proteínas de estructura secundaria después van a estar dispuestas en la membrana plasmática o en la membrana de algún tipo de organelo. Estas van a después regular que entra y que sale de la célula o del organelo. Después tenemos una estructura terciaria que va a estar la proteína plegada sobre sí misma y va a tener uniones entre sí. Generando, ven, esta hélice, esta lámina se empieza a plegar sobre sí misma y va a formarnos una estructura tridimensional. Y la estructura cuaternaria corresponde a la interacción entre dos o más proteínas formando una sola unidad funcional, por ejemplo la hemoglobina. Acá tenemos varias estructuras de varias proteínas formando esta estructura cuaternaria. Esta hemoglobina es la que está en los glóbulos rojos y es la que lleva el dióxido de carbono y el oxígeno. Bien, vamos a tener los lípidos. Y los lípidos no tienen monómeros. Lamento decirles. Son sustancias insolubles en solventes polares como el agua, son moléculas dedicadas a la reserva de energía de las funciones estructurales, por ejemplo los fosfolípidos que forman lo que son las membranas plasmáticas. Algunos lípidos cumplen funciones de mensajeros químicos, por ejemplo hay algunas hormonas que tienen una base lipídica. Las grasas rinden 6 veces más energía que el glucógeno a pesos iguales. O sea, por eso nosotros reservamos grasa, porque nos permite obtener energía a largo plazo. Que con el glucógeno tenemos muy acotada la reserva de energía. Bueno, las grasas y los aceites son también llamados triglicéridos. Acá tenemos 3 glicerinas. Esta es una glicerina. Perdón, esto es una glicerina. Y tenemos 3 cadenas de ácidos grasos unidas. Entonces tenemos la glicerina unida a los ácidos grasos. ¿Qué es lo que veíamos en la digestión? Bueno, se rompían estas uniones entre la glicerina y los ácidos grasos y después eran transportadas por el sistema linfático en el intestino delgado, ¿no? Bueno, acá tenemos las uniones que son bastante obvias, pero acá pasa lo mismo que lo que les había mencionado anteriormente. Acá sigue estando el carbono y va a estar unido a hidrógeno normalmente. Sí, acá se obvia demasiado, pero tienen que tener en cuenta que cada uno de estos es una cadena de ácido graso. Entonces, los ácidos grasos de los triglicéridos pueden ser saturados o insaturados, dependiendo si tenemos un enlace entre los carbonos o dos. Si aún contengan dobles enlaces en sus uniones o no. Los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente están en estado sólido, mientras que los insaturados tienden a ser líquidos a temperaturas normales y se los conocen como aceites. Estos son predominantes en las plantas. Vamos a tener que los ácidos grasos saturados van a tener muchos hidrógenos asociados a esos carbonos. Entonces vamos a tener que tener un enlace simple. En cambio, los insaturados van a tener enlaces dobles y no van a tener tantos hidrógenos. Después tenemos los glucolípidos, que son formados por ácidos grasos unidos a... tenemos los fosfolípidos, que los habíamos mencionado anteriormente cuando vimos membrana plasmática.
van a estar formados por una glicerina unida a un grupo fosfato con unas colas de ácidos grasos. En los fosfolípidos, un grupo fosfato se une al armazón de glicerina y los ácidos grasos. En los glucolípidos se unen al armazón un hidrato de carbono pequeño. Ambas moléculas tienen una gran importancia en la formación estructural de las células, sobre todo en la membrana plasmática. Y después tenemos lo que ustedes seguramente han conocido, el colesterol y los esteroides. El colesterol es la base para la formación de numerosas hormonas, llamadas esteroideas, como el cortisol y las hormonas sexuales. Si bien el colesterol no cuenta con la misma estructura química que los demás lípidos, comparte la cualidad de ser insoluble en agua. El colesterol se fabrica en el hígado a partir de ácidos grasos saturados. Por eso hay parte del colesterol que viene de la dieta, ¿no? Después tenemos las ceras, que son un tipo de lípido con función estructural, forman cubiertas protectoras impermeables sobre la piel, pelo, plumas, hojas y frutos. Bien, después tenemos los ácidos nucleicos, que van a formar el ADN y el ARN. Entonces, los ácidos nucleicos son macromoléculas que contienen la información necesaria para la formación de estructuras proteicas. Están formados por monómeros llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 subunidades: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Acá tenemos la base nitrogenada que va a ir variando dependiendo el tipo de nucleótido que tengamos. Puede ser una tiamina, un uracilo. Después tenemos un azúcar, que dependiendo si estamos hablando del ARN o del ADN, vamos a tener que está formado por ribosa en caso de ser ARN, o desoxirribosa en caso de ser ADN. Bien, entonces, asociado a esto vamos a tener el grupo fosfato, que se denomina fosfato porque tenemos un fósforo asociado a 4 oxígenos. Bueno, el azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa, como les mencioné. Existen 5 bases nitrogenadas distintas: la adenina, la timina, la guanina, la citosina y el uracilo. Las primeras, la adenina, tiamina, guanina y citosina, van a estar presentes en el ADN, y en el caso del ARN, la tiamina es reemplazada por el uracilo. Entonces vamos a tener otro tipo de base nitrogenada presente en el ARN. Aunque los componentes químicos del ADN y el ARN son muy parecidos, sus funciones biológicas son diferentes. El ADN es el portador del código genético y está formado por una doble hélice, y el ARN es una copia o transcripción del mensaje genético y sirve de molde para la fabricación de proteínas, y está compuesto por una sola cadena de nucleótidos. Entonces vamos a tener que el ADN es doble y el ARN es simple. Entonces tenemos acá el ARN, en donde esta tira que vemos acá van a ser los grupos fosfatos unidos al azúcar, que van a irse relacionando entre sí, y lo que nosotros vemos con colores son las bases nitrogenadas, que son las que se van a unir finalmente. En el caso del ADN se van a unir con el otro extremo, con la otra línea de nucleótidos, y el ARN después se va a unir a algún tipo de, por ejemplo, ARN de transferencia, por ejemplo, si es el caso de que es el ARN mensajero, o viceversa. Y después tenemos el ATP, que seguramente lo han conocido. Es una molécula portadora de energía en casi todos los procesos biológicos. Es un nucleótido unido a 2 grupos fosfatos, más que transportan la energía en sus enlaces covalentes. Cuando un ATP es utilizado en un proceso biológico, uno de los fosfatos se libera, liberando la energía y transformando el ATP, adenosintrifosfato, en ADP. Entonces,
Acá tenemos que este ATP es la moneda de energía de la célula. Va a activar todos los procesos biológicos. Y vamos a tener que la energía que nosotros consumimos en los alimentos va a quedar compuesta, va a estar almacenada en estos enlaces que están entre los grupos fosfato. Y acá tienen un resumen de lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bien, bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Chicos? Bueno, si no tienen ninguna duda hasta acá, terminamos por hoy. Bueno, profe, yo por mi parte Bueno. cualquier cosa voy a volver a mirar los videos. Bueno, dale. Pueden mirar. Me detuve un poco más en lo que era la parte de la explicación de los átomos, cómo se relacionaban y todo eso. Pero bueno, vayan leyendo la bibliografía cuando pueda. Yo voy a seguir corrigiendo. Así que bueno, les mando un saludo y ánimos, que aún falta todavía. Chao, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego.